Sí, vamos a alabar esta mañana himnos. Sí, himno número 110 vamos a alabar. ¿110 vamos a alabar? Himno número 110 vamos a alabar. En la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Por él vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo ya. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sí, un himno más vamos a alabar. Y himno número 143 vamos a alabar.
Himno número 143 y bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sin de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, muy rápido la pista. Sí, vamos a esta mañana orar al Señor para empezar el culto. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Dios Padre,
Gracias por este tiempo que usted nos permite. Realmente estoy muy agradecido por su gracia, su misericordia, su amor que derrama, Padre. Nosotros delante de usted como polvo, así somos, Padre, sin significado así. Pero por la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ese polvo levantó, Padre. Ese polvo también quiere utilizar así, Padre. Bendiga la iglesia, Padre, los hermanos y las hermanas, Padre. Usted permítanos su misericordia hoy también para poder escuchar la palabra, Padre. La palabra entra a nuestro corazón y esa palabra cambia así, Padre. Esa palabra trabajará grandemente así. Durante este tiempo hemos tenido la visita de su siervo, Padre. En verdad, el corazón de los hermanos como se cambia también así, Padre, completamente escuchando la palabra así también, Padre. Realmente usted ama a cada uno de nosotros así, Padre. Por eso sacrificó su único Hijo así, Padre, para librar a nosotros del pecado, del infierno así, Padre. Esta mañana quiero encomendarle este culto en sus manos, Padre. Usted pueda permitir abrirle el corazón para que entre la palabra así, Padre. Usted denos esa gracia de escuchar la palabra así. Si no nos da la gracia, aún estemos sentados 2, 4 horas escuchando la palabra y no sirve así, Padre. Si la palabra, si el corazón no está abierto así, para que entre la palabra así, mucho tiempo puede estar escuchando la palabra solamente como vas a votar nada más así, Padre. Dios Padre, así esta mañana quiero pedirle su misericordia y su gracia, Padre. Usted denos su gracia y usted permítanos su misericordia el día de hoy, Padre, en este culto dominical, así, Padre. Permita que los hermanos también puedan llegar al culto, los hermanos que también puedan conectar hoy día también, Padre, así, orando así, encomendando cada una de las cosas en sus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si un himno más vamos a alabar y luego de este himno, hermano Moisés va a orar por este culto. Así. Si entre las hermanas y hermanos, ¿qué himno quieren alabar esta mañana? ¿Algún himno en especial que quieren alabar? 330, ¿no? Himno número 330, vamos a alabar esta mañana. Alcancé salvación. Paz inundada mi senda y cúmbrale un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación. Alcancé salvación. Venga la prueba o me tiente Satán. No amenguan mi fe ni mi amor. Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé
salvación. Alcancé, alcancé, salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor y todo mi pecado clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé, alcancé salvación. La fe tornará a ser gran realidad. Al irse la niebla veloz, siente Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé, alcancé salvación. Sí, hasta aquí vamos a alabar. Ahora vamos a invitar a hermano Moisés Corrales para que pueda orar por el culto. Vamos a orar, hermanos. ¿Cómo descuidaremos esta salvación tan grande, Padre amado? Realmente esta salvación, Señor, cuando llegó a nuestra vida, cambió nuestro corazón, cambió nuestro mundo, Señor Padre amado. Realmente nosotros éramos indignos de esta salvación, Señor. Realmente nosotros por nuestro pecado, Señor Padre amado, teníamos que haber ido al infierno, Señor. Realmente, pero usted tuvo tan grande misericordia hacia nosotros, Señor. Realmente mandó a su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados, Señor Padre amado. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, Señor. Realmente el Señor Jesucristo, pagando hasta la última gota de su sangre, Señor, nos había limpiado, nos había vuelto justos, santos, santificados, Señor Padre amado. Realmente, Señor, con cuánto gozo también nosotros recibimos esa palabra, Señor Padre amado. Pero esta mañana, Señor, queremos agradecerle que nos está permitiendo, Señor, juntamente con el siervo de Dios, Señor, escuchar la palabra, Señor Padre amado. Realmente usted nos permite este lugar privilegiado, Señor. Realmente cada asiento que cada hermano está aquí sentado, Señor, realmente es un lugar importante, Señor Padre amado. Por eso, Señor, usted pueda bendecir a cada uno de los hermanos, Señor Padre amado. También los que ya regresaron, Señor. Realmente, Señor, que su corazón también haya estado la palabra, Señor Padre amado. También hayan visto la obra de Dios, Señor. Realmente a través de esta noche cultural, Señor, podíamos ver cómo usted ha trabajado, Señor. Realmente nosotros nada más entorpecemos su trabajo, Señor, pero viendo cómo usted trabaja, Señor, nosotros nada más podemos callar, Señor Padre amado. Realmente nada más podemos testificar lo que usted ha trabajado, Señor. Por eso hoy también esta mañana, Señor, por favor, a su siervo pueda darle la palabra también correcta, Señor Padre amado. Así para que cada uno de nosotros podamos guardar en nuestro corazón, Señor. Permítanos oído a nuestros corazones, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Si algún hermano está pasando dificultad o algún problema, Señor, por favor, pueda ayudar también en eso, Señor Padre amado. Realmente usted pueda cuidar todas las iglesias aquí de Bolivia, Señor. Realmente, ¿qué haríamos si el Evangelio no estaría en las ciudades, Señor Padre amado? Por eso usted está reteniendo aún todavía
su segunda llegada, Señor Padre amado. Por eso todavía se está predicando este evangelio, Señor Padre amado. Anoche también, que muchos jóvenes a través también de la noche cultural se puedan conectar, Señor, aquí al IYF, Señor, juntamente así puedan escuchar también la palabra de Dios, Señor. Realmente este tiempo necesitamos siempre de su gracia, Señor. Realmente usted es tardo en la ira, Señor, pero rico en misericordia, Señor Padre amado. Por eso cada momento tenemos que pedir su misericordia de usted, Señor. Por eso le agradecemos, Señor Padre amado, pueda cuidar también el regreso de sus siervos, Señor, pueda cuidar su salud de cada uno de ellos también, de sus hijos también, Señor. Por favor, pueda cuidarlos, Señor Padre amado. También al evangelista aquí en Sucre, Señor, pueda cuidar a su esposa, a sus hijos, Señor Padre amado. También a los seminaristas que están aquí adentro también, Señor Padre amado. Por eso le agradezco, Padre amado, y encomiendo todas las cosas en sus manos, este culto en sus manos, Señor Padre amado. Y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Sí, ahora vamos a tener, ¿no?, tiempo de testimonio. Dos hermanos de la iglesia de Sucre van a compartirnos su testimonio, ¿no? Y cómo Dios también está trabajando y cómo Dios también está ayudando así, ¿no? Y la palabra dice, una parte de la Biblia dice, no, todo es bueno, dice, ¿no? Y sí, esta mañana vamos a invitar dos testimonios, ¿no? Hermana Olga Gutiérrez y luego hermano Moisés Corrales va a testificar esta mañana. Sí, sí, hermana Olga, adelante, puede pasar para testificar. Sí. Muy buenos días, pastor, muy buenos días. En esta mañana doy mil gracias a Dios, primeramente, y voy a dar mi testimonio al Señor. Todos estos días he estado muy delicada, pero he estado clamando, pidiendo al Señor, implorándole a Él para que pueda recuperar y reaccionar. Y con la ayuda de Dios estoy nuevamente acá. La verdad, hermanos, uno no puede seguir gastando con los médicos, porque la verdad es mucha plata botar uno al otro. Y he dicho, Señor, tú tienes que ayudarme, porque tú tienes que ver también la situación hoy en el día como estamos. Pero de ti no me puedo olvidar, Padre, porque tú estás primero más que mis hijos, más que la familia, más que los médicos. Tú estás primero para mí y para todos, hermanos. Nosotros lo que debemos hacer es primeramente pedir antes al Señor cualquier otra cosa, hermanos, antes de acudir al médico o antes de acudir a cualquier otro lugar. Porque realmente uno cuando enferma decimos, doctor, sálvele, cúrele. No, hermano, primero está el Señor y el Señor hace su divina voluntad para poder ayudarnos. Y así también nosotros estamos en el deber de poder corresponder a la iglesia. No es solamente también corresponder lo que nos pertenece. No será mucho, por lo menos algo, ¿no? No olvidarnos del Señor. El Señor lo primero nos ha de dar el pan nuestro de cada día,
para la familia, para el hogar y para todos nosotros. Yo, hermanos, hago todo lo posible, no me olvido del Señor. Siempre, cada mes, lo primero, recibo y digo, Señor, esto es tuyo y el resto tú verás cómo puedo hacer alcanzar. Y hago alcanzar, hermano. A veces, sin que yo pienso, mi hijo me llama y me dice, mamá, yo sé que tú necesitas para tus medicamentos, te envío. Pero a veces, hermano, no tengo mi medicamento. Y digo, no, tal vez se necesita algo también. Tengo que comprar para la casa. Y digo, debo comprar. ¿Por qué? Porque el Señor me lo está proveando, me lo está devolviendo. Hermanitos, yo estoy feliz y contentos de lo que han llegado realmente todos los hermanos. Aquí también el pastor Andrés. Mi deseo de mí, cuánto no quisiera que la iglesia esté lleno, esté todos nosotros aquí, pero lamentablemente aquí la gente nos escucha, pero escucha, hermano. No, a veces no quieren. Nosotros hemos andado mucho. Desde que ha estado la iglesia con la hermana Laura, Eva, con el hermano Emilio, hemos comenzado las dositas, hermano. Hemos andado. Y realmente yo decía, van a llenar, van a llenar. Hemos venido de un lado a otro lado y Dios nos ha abierto esta puerta. Yo sé que realmente también la dueña espera los alquileres. Y yo sé que el Señor nos va a proveer de cualquier manera para poder pagar los alquileres de la iglesia. Nosotros decimos, no tenemos, ¿de dónde? ¿Cómo? Pero aun cuando de 10 pesos o de 5 pesos uno puede reunir. Yo eso pido a Dios y digo, Señor, tú tienes que hacer tu voluntad. Ahora está llegando la Navidad, hermano. Hay personas que realmente la familia llega de muchas partes. Yo digo siempre, lo primero cuando van a llegar, cada uno de mis hijos a veces vienen, me visitan, son 3 mis hijos. Me dicen, mamá, esto es para vos, esto es para vos. Pero de ahí siempre un granito de oro, un granito de un retazo. Y digo, esto es para el culto. Y lo hago, hermanos. Así también yo les recomiendo, por favor, no nos olvidemos de la iglesia. Lo que uno tiene, si uno gana, como se dice, 100 bolivianos, aunque sea aportar 10 bolivianos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? El Señor sabe si tenemos o no tenemos. Así también el Señor nos multiplica, nos multiplica. Yo estoy feliz y contento. Mi deseo grande era de mí también venir al encuentro del pastor Andrés, pero dije, el diablo, Satanás a uno le domina. Pero ayer dije, no, para mañana tengo que estar bien, por lo menos para ir al culto. Y tengo que estar. Hermanos, toda la noche no he dormido, una pestañada no he dado. He estado a plan de agua y agua, agua y agua. He amanecido, hermanos. Mis hijas me decían, mami, te llevaré al hospital. No, hermano, no he querido ir porque ir al hospital es pagar al médico, pagar la internación, comprar las recetas. Se va un montón de plata, hermano. Y he dicho, Señor, no, no me va a ganar el demonio, voy a ir a la iglesia, voy a ir. Por eso que he venido, hermano. Y he dicho, Señor, como sea 12 en punto, voy a estar en la casa y voy a estar, hermano, porque realmente a esa hora yo me inyecto, hermano. Yo realmente recibo la insulina, no agarro pastillas, porque me ha prohibido el médico de las pastillas. Así es que, hermanitos, doy gracias y mil gracias de lo que están los hermanos de Cochabamba, de La Paz, que han venido a visitarnos. Y que no sea la primera vez. Que Dios quiera que siempre estén viniendo
y estemos más llenos, y vamos a estar, hermanos. Yo pido a Dios por mis ojos. Me va a ayudar el Señor. Voy a andar yo también predicando la palabra, hablando de Dios. A veces vengo en auto, les hablo a los choferes, todo, para que se puedan aproximar. Yo sé que mis hijos también poco a poco van a venir, hermanos. Se van a aproximar. El mejor recuerdo de dejar a mis hijos en la iglesia. No casas, no dinero. Les voy a dejar en la iglesia. Y me voy a sentir feliz estando al lado de mi Padre que está arriba, al lado de Dios. Eso es todo, hermanitos. Que Dios les bendiga y Dios les ayuda. Bendiciones para nuestra iglesia. Gracias, hermanos. Buenas noches, hermano. Diré buenos días, estoy nervioso. Buenos días, pastor, hermanos, evangelistas. Yo agradecido, ¿no?, a Dios que nos ha permitido, ¿no? Pero recordando atrás, teníamos una reunión, así todos los encargados. Justamente ahí estaba el evangelista Rubén de Cochabamba, él estaba guiando, ¿no? Él dijo que Dios produce el querer así como el hacer, ¿no? Por su buena voluntad. Entonces yo, cuando se empezó a preparar esto de la noche cultural, yo no quería saber nada, no quería inmiscuirme en nada, porque sé cómo está la tesorería de la iglesia, no tenemos nada así, ¿no? Entonces no apoyaba, no estaba apoyando así al evangelista, ¿no? Entonces, el evangelista como ya no me decía nada, así como no me comentaba nada, entonces ellos van a hacerlo así, así pensaba, ¿no? Pero un día la evangelista Ana me dice, vaya a pedir con su esposa aquí al mozo donación, así. Y yo decía, donación nunca he pedido allá en Argentina, como no pedimos donación casi los hombres, mujer siempre se encarga así de donación, así, ¿no? ¿Cómo puede el hombre pedir? Puedo ir a cargar, dije yo, fui a cargar así. Pero no quise, entonces después el evangelista me llama, ¿no? Me dice, hermano, por favor, ayuden, mi persona no va a poder ir, tiene muchas cosas que hacer, por favor, me dice. Entonces, bueno, evangelista, voy a ir, le dije, voy a ir. Entonces, yendo yo podía ver la gracia de Dios, ¿no? Realmente Dios preparaba así como a las personas indicadas para pedirle donación. Sin querer así nos daba mucho, casi 2 bolsas, 3 bolsas llenas así de sacos, estábamos así de verduras, nos daban una y otra cosa nos daban, ¿no? Yo podía ver cómo Dios nos está ayudando, ¿no? Más que eso, podía ver yo juntamente con mi esposa, ¿no? Así, caminar así en el Evangelio. Estaba agradecido así a Dios, ¿no? Cómo nos está permitiendo, ¿no? Ver cómo Dios también pone, ¿no? Porque yo no sé hablar, me pongo nervioso, no sé ustedes, ¿no? Pero yo me pongo nervioso al pedir. Es muy raro pedir, pero al ver que dan las personas, al dar, entonces puedo ver cómo Dios pone, ¿no?, en las personas. Entonces así regresando, como evangelista comentaba, ¿no?, que todo se había caído, ¿no?, que la alcaldía no va a pagar. Así como nosotros nos confiamos mucho, ¿no?, que la alcaldía va a hacer todo, va a dar comida, va a dar lugar, va a dar todo, pero al último, como casi todo así, ¿no? No, pero es que Dios mismo así siempre hace esto. Así puedo ver en varios lugares, Dios quiere que busquemos a Él siempre, no quiere fácil así. Entonces, el evangelista hablaba con nosotros, con todos los hermanos de acá de Sucre. Hablando nos decía, hermanos, vamos a tener que ofrendar así. Ya, y yo, como, había un monto en mi corazón. Ya yo dije a mi esposa, este monto así. Después, mi esposa, no sé si todas las esposas son así, doble parece que hace. Muy chiquito el mío, doble así. Entonces, no, yo renegando, ¿cómo vamos a dar así? No, no tenemos así eso. Y después evangelista así escuchando, ¿no? Cuando testifiqué, me dice, hermano, triple así. Triple ahora. No, ¿cómo?
¿cómo? ¿De dónde así? Pero con mi esposa discutiendo, así, mi esposa mucho así, ¿no? Muy rápido se enoja. Entonces discutiendo así con mi esposa, como ella me pedía, ¿no? Me decía, eh, préstame ese dinero. El pastor dijo que nos prestáramos si necesitamos para el evangelio. Así, préstame ese dinero, yo te lo voy a pagar. Pero yo me acuerdo cuando Pastor Andrés nos casó, dijo que deuda de mi esposa es mi deuda también. Entonces, así le dije a mi esposa, tu deuda es mi deuda también. Le dije. Entonces, avancemos así. Entonces, sin peso así yo podía ofrendar delante de Dios, ¿no? Entonces, ya realmente podía tener mucha alegría en mi corazón. Pero pasando juntamente el evento, yo estaba encargado de transporte, también de sillas. Entonces podía ver cómo nos ayudaban. Otras personas que no son de la iglesia nos ayudaban a llevar las cosas. También los hermanos, Dios ponía el corazón, por eso esa palabra se hacía viva, ¿no? Que Dios pone el hacer como Él quiere. Entonces ponía a los hermanos también corazón así para que hagan. Entonces, realmente yo podía ver como corazón dispuesto, ¿no? De los hermanos, pero también aparecía dificultad. Siempre hay dificultad, ¿no? Cuando uno avanza, pero así como no podía quedarme, ¿no? Porque yo escuché a pastor decir que si tiene dificultad, tiene problema, predique evangelio, predique evangelio. Y escuchando la conferencia de pastor Andrés, así allá en la conferencia de prensa, también con los jóvenes, él decía sobre el chinche. El chinche, ese chinche que vinchuca panzot, ¿no? No se rinde, dice. Tiene que continuar. Entonces, yo tengo que seguir aquí con la iglesia. Entonces, juntamente podía ver la danza cultural. También podía despedir a los jóvenes. Realmente podía tener mucha alegría, mucho gozo, ¿no? Por eso podía regresar con otro corazón también, ¿no? Teniendo también a los siervos. Ese es como problema, países fácil, siempre dicen, no se preocupe, así, fácil, así. Entonces, mi corazón también puede descansar. Aunque mi carne siente dolor, pero mi corazón puede descansar así, ¿no? Entonces, yo puedo tener mucho agradecimiento, hermanos. Agradecer al pastor Andrés que ha visitado. Yo siento que la iglesia de Sucre es bien bendita, hermanos. Porque yo creo que el pastor nos ha visitado más de 3 veces. Entonces, somos una iglesia bien bendita. No creo que visite así a muchos lugares, pero iglesia de Sucre muy bendita. Demasiado bendita por tener al siervo muchas veces, ¿no? Pues agradecido a Dios porque nos ha permitido tener esta noche cultural. A la carne muy difícil parece, pero realmente hemos tenido mucho gozo y alegría en el corazón, ¿no, hermanos? Pues eso quería testificar y agradecer a los hermanos y a los siervos, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, mi hermana Nora también. Sí, adelante, hermana Nora, más quiere compartir su testimonio. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastores. Hoy vengo recibiendo la gracia, ¿no? Nuevamente delante de Dios. Hay tantas cosas para decir, pero el tiempo es corto, ¿no es cierto? En estos días, como Dios vi la maravilla que hizo, nunca me había imaginado. La verdad fue una cosa tan grande que aprendí, a pesar de que muchos años estando, ¿no? En la iglesia Misión Buenas Nuevas aprendí la verdad, la gracia, ¿qué es la gracia de Dios? Y hoy estoy muy agradecida. Cuando ese día comenzó, ¿no? Cuando fuimos a pedir el auspicio, y mi corazón siempre era así mal agradecida, de una piedra de tropiezo, ¿no? Para el Evangelio soy. Y daban las hermanas de corazón, las señoras, ¿no? Daban de corazón 5 papas, 10 papas. Y yo decía, tan miserable teniendo tantas bolsas de papas así dentro de mí reclamando. Y al mismo tiempo yendo y como que decía, sumando de tantas, va a haber muchas cargas de papa, así como que me estuviera. Y cuando llegó aquí el hospicio, parecía que la mercadería se multiplicó, se triplicó, parecía poco lo que no va a alcanzar. Si dijo que van a ser 80, que no, así. Pero como la gracia de Dios en este tiempo vi
Yo siempre había dicho, si yo no tengo dinero, no soy yo, tengo que dar dinero, con dinero yo soluciono todo. Pero sin embargo, Dios me enseñó ahora humillar mi corazón de verdad, cosa que yo no sabía. Y decimos de boca, pero no lo podía ver. Y hoy por hoy pude verlo, que es la gracia y la misericordia de Dios. Y agradezco a los siervos en este tiempo que me puso, ¿no? Yo vine de tan lejos, Dios me trajo aquí, cosa que nunca me había imaginado. Agradezco a los siervos que es lo pastor Rodrigo, nosotros decimos una hermana Anita, pastora Anita, pero después ellos son los evangelistas que están aquí, los siervos, ¿no? En Sucre. De verdad es bendito Sucre de que pastores están aquí, han venido 3 veces en este tiempo, han estado con nosotros acompañándonos. La verdad bendita es Sucre. Sucre va a ser así mucho más, así como ayer vimos que no había espacio, así golpeándonos parece que caminábamos, ¿no? Yo decía, wow, tantos jóvenes, ¿de dónde aparecieron? Y yo miraba eso, el futuro de Sucre, y más todavía. Y cuando las sillas yo llegaba y vacío parecía, y decían, ¿de dónde la gente? Vendrán la gente, pero aquí parece que no hacen caso, así. Y cómo la gente se llenaron y habían en los costados sentados, en los otros, y así bien atento, escuchando. Fue tan lindo, tan maravilloso. Dios ha obrado en esos jóvenes. Y yo creo que en esos corazones, esas personas que han estado también, Dios ha estado ahí. Y yo creo que recordándose eso, un día van a dar su testimonio aquí. Nosotros por nuestra fe debemos esperar. Esos jóvenes, yo por ejemplo, yo y mi esposo, por mis hijas, por la fundación de Aiguayeb, nosotros fuimos salvos. Y así cuántas familias no van a ser. Así es que por mí Dios hizo y también por los demás va a hacer. Y nosotros debemos seguir apoyando, estar para el Evangelio, ¿no? Debemos seguir trabajando, aun cuando muchas veces hay cosas que no queremos aceptar, lo que nuestros siervos nos dicen, nuestro verdadero corazón. ¿Por qué a mí? Pero no, yo no quiero, así queremos, ¿no? Pero Dios está trabajando fuerte en nuestros corazones para que Dios está orando también. Así en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra vida. Nada más agradezco pastores que están aquí acompañándonos. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias a los hermanos y hermanas por el testimonio, ¿no? Que Dios nos permite así. Sí, como los hermanos siempre testifican, dicen, ¿no? Al principio era fácil, pero luego se hizo difícil. Y luego vimos cómo Dios también nos ayudaba grandemente a nosotros así, ¿no? Y mirando cantidad para alimentar, y yo recordaba una parte cuando Jesús alimentó a 5,000 con tan solamente 5 de panes nada más, así, ¿no? Entonces va a multiplicar. Mi esposa decía, ¿de dónde vamos a sacar? Van a venir tantos, así, ¿no? Cada día llegaba, entonces más era la preocupación, así, ¿no? Pero Dios nos permitió, nos dio todo así, nos dio la gracia así, ¿no? Hasta último momento era difícil. Ayer como cuando empezaron a armar todo el escenario sonido y el dueño vino y dijo, cancelo, me voy, dijo, recogiendo todas mis cosas yo me voy. Te paso los contactos de las empresas de sonido, me dijo. En ese momento no podía qué hacer. Quería yo como enojarme yo. Yo quería decir, ¿por qué ustedes no son una empresa seria? Ustedes así. Yo no he hablado con persona mayor, con personas menoras. Yo he hablado con una persona mayor así, ¿no? Entonces ellos decían, no, y el costo que tú me estás pagando no cubre nada. Yo voy a ganarme. Entonces tenía enojo así, ¿no? Querían lo que ellos querían colocar nada más, ¿no? Entonces yo decía, quería enojarme yo. Ya estaba empezando a enojarme. ¿Por qué ustedes quieren dejarnos aquí? ¿No son serios ustedes así? Entonces, pero dentro de mi corazón digo, si yo no humillo mi corazón, ellos agarrando sus cosas, se van a irse. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Quedar solo así, ¿no? Entonces, cada momento, hasta último momento, Dios como permitió como humillar mi corazón.
Hay ratos no quería humillar mi corazón, quería enaltecer alto así, ¿no? Pero Dios, por cada cosa humillaba mi corazón. Ese dueño decía, me voy, no te cobro nada de esto, lo que he armado, no te voy a cobrar nada, nada. Así, me voy así. Tenía que humillar mi corazón y cuando humillaba mi corazón, el dueño también bajaba su corazón y decía, ya está bien, vamos a hacer disculpe. Él se disculpaba también así, ¿no? Y Dios, cada una de las falencias que había, y como cubría así. Eso yo podía ver y Dios de esa manera nos ayudaba también así, ¿no? Solamente puedo decir, a Dios me ayudó y Dios ayudó a los hermanos de Sucre y estoy agradecido, ¿no? Un pequeño testimonio puedo dar, ¿no? Por la visita de los siervos, pastor, hermanos, jóvenes, de mucho tiempo, ¿no? Casi a Sucre han visitado los jóvenes de 2 años, casi más visitaron. Entonces, ¿no? Así de Cochabamba a La Paz, así. Sí, ahora vamos a tener tiempo de presentación, 2 presentaciones vamos a tener que se preparó y luego vamos a tener lo que es el tiempo del mensaje a través del pastor Andrés Lim. Un himno, como una presentación, colegio, 2 presentaciones, ¿no? Colegio Cesuri, a solas y otro, alguien está orando por ti.
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Sí, muchas gracias. Y vamos a tener, ¿no?, ahora el tiempo como más importante, ¿no? El tiempo de la prédica, ¿no? El tiempo del mensaje de Dios, ¿no? A través del pastor Andrés, ¿no? Son los hermanos, ¿no? Y también su celular, teléfono pueden mantener en modo silencio. También los hermanos que están afuera también de manera ordenada, ¿no? Podamos escuchar también la palabra, ¿no? En presentación había como un mensaje que mandaba, ¿no? Era, alguien está orando por ti, dice, ¿no? Y mientras Pedro estaba en la cárcel, y ni siquiera oraba ya, ¿no? Sin esperanza como de salir, custodiado por los guardias, y la iglesia oraba por él. Entonces la iglesia sin cesar estaba orando por él. Entonces también ahora, ¿no? Por los hermanos, hermanas también,
siervo, los hermanos en Cristo también oran así, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, yo creo que de mí no se acuerda así, ¿no? Pero la verdad se acuerda, siempre está en la oración de los siervos así. Vamos a invitar ahora al pastor Andrés para que pueda compartir. Sí, sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, ¿cómo están? ¿Anoche pasaron bien todos? Sí, muy bien, ¿o está cansado? Mucho trabajo anoche. Sí, estaba bien, ¿no? Dios ayudó. Y preocupado mucho por el clima, estaba nublado, ¿no? Y negro, eran negros. Sí, iba a llover fuerte. Parece no llovió, ¿verdad? ¿No? Terminando, una gota se cayó, dice una gota. Sí. Dios ayudó hasta el clima, ¿no? Anoche hemos pasado noche cultural en Sucre. Entonces, primero vamos a buscar el libro. Usted tiene la Biblia, vamos a buscar. Y segundo de Samuel, capítulo 9, esta mañana. Segundo de Samuel, capítulo 9, desde 1 al 13 voy a leer. Segundo de Samuel, capítulo 9, 1 al 13. Ya alguien tarda en encontrar aquí adelante, ¿sí? Ya muy rápido. Sí. Ya uno que lee, ¿no? Acostumbra a leer la Biblia, rápido busca. Cuando yo era estudiante, culto de estudiantes en la iglesia, entonces mi hermano mayor siempre me empujaba que me vaya a la iglesia, culto de estudiantes. Pero los estudiantes quieren ir a la iglesia los sábados quiere jugar con sus amigos. Yo también no quería ir como estaba yendo al infierno, a la iglesia. Para esa iglesia, infierno era para mí. ¿Sí? Una hora, ¿cómo voy a aguantar? Una hora, ¿cómo voy a hacer? Ay, me daba mucha pena. Mucho más mejor, más divertido con mis amigos, jugando fútbol, luego billar. Sí, eso me encanta mucho. Pero mi hermano mayor siempre me empuja, no vaya, voy a pegarlo más y me dice, entonces por el miedo, sí o sí tenía que ir. Entonces una hora y participando culto de estudiantes, ay, muy aburrido era. Porque ustedes no es así, ¿cierto? Usted muy feliz, contento. Siempre entonces un ministro, un siervo de Dios, primeramente busca la Biblia. Eso era más peor para mí, porque nunca han leído la Biblia, tal libro buscamos, dice. Otros jóvenes eso rápido encuentra. Pero yo sigue buscando, sigue, desde Génesis, todo el libro buscando para encontrar ese libro. Me daba mucha vergüenza. Luego entonces, un día buscó ese pastor, al libro vamos a leer, buscando, no podía encontrar. Otro estudiante mirando, se encontraron todos. Entonces me paré a buscar, pero otro libro estaba yo. Entonces pastor, luego vamos a leer, dice. Normalmente pastor lee solo, ¿cierto? Pero ese día, tú lees, dice. Entonces, tú no podías, porque otro libro estaba yo. De ahí, ya, nunca voy a venir más a la iglesia, nunca voy a venir. Tal vez esta mañana están algunos hermanos, ¿no? Como yo. Sí, porque no lee la Biblia. Algunos solo domingo, ese día recién abre la Biblia, ¿cierto? La Biblia, sí, acostumbrarse, leer, muy importante. ¿Se encontraron todos? Segundo de Samuel capítulo 9, desde 1 voy a leer. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl
que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonadán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl. Le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, y para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hasta versículo 13 hemos leído. Entonces siempre cuando yo tenía también, ante mí también llegaba. No solamente siempre feliz y contentos. Ustedes también viviendo este mundo, no todos los días siempre se ríe, con sonrisa o feliz, contento. Porque no todos los días, ¿cierto? ¿No? Algún día también quiere llorar, quiero llorar. Algún día también quiero abandonarme todo, no quiero saber. Algún día también quiero enojarme, quiero pelear, quiero golpear. Ya, ¿qué quiere decir? Mientras viviendo este mundo, ya no solamente viene todo bonito, lindo. También, ¿qué viene? ¿Qué viene? También viene enfermedades, enemigos, malos, fea cosa también, ya viene. En mi vida también llegando, algunas cosas yo intento solucionar, esfuerzo, cuesta, pero cuando llega ya fuera de mi límite, pero no hay manera en mí, entonces yo también abriendo mi corazón y yo hago abriendo mi corazón y pregunto, consulto al siervo, pastor. Entonces yo llevo mi problema grande. Pequeña cosa yo hago todo, ¿cierto? Sí, pequeñas cosas, algo sí se puede, ya creo que ustedes también intenta, aunque cuesta, hace ustedes. Yo también igual esas situaciones yo voy a hacer, creo que yo puedo hacer. Pero ya fuera de mi límite, ya, ¿qué hace? Intenta, ¿qué hace? Se queda, y aflicciones, sufrimientos. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Dios
dejó cerca de mí también, cerca de la iglesia, su siervo que tiene el corazón de Dios. Entonces ahí yo me presento y llevo mi problema, mis situaciones. Luego yo cuento y todo, ¿cierto? Cuenta. Ya contando ante el siervo, ya pastor, escuchando de mi problema, pastor siempre decía, ¿qué decía? Ay, hermano, eso no es nada, dice, no es nada. ¿Cómo no es nada? Para mí es grande, pastor. Tal vez eso no soluciona, ya, yo no voy a seguir más. Yo voy a dejar. Para mí es grande. Pero eso llevando ante el siervo, el pastor dijo, decía cada vez, se ríe. Hermano, jojojo, dice, jojojo, jojojo, así también, ¿cierto? No sé, jojojo, dice. Para mí quiero llorar, era llorar. No puedo poner sonrisa en mi rostro pensando en ese problema. ¿Qué me da? Muchas preocupaciones. Dice, ¿cómo voy a reírme? Pero pastor, escuchando de mí, ojojo, dice, ojo, ojo, se ríe. Y luego, hermano, no es nada esto. Entonces no podía entender, ¿cómo no es nada? Para mí, es grande. Tal vez va a fracasar mi vida, va a perder. Pero el siervo decía, no es nada. Entonces hay dos. Para mí, es grande, es imposible. Pero para el siervo, para Dios, nada es nada. Entonces esa diferencia grande, para mí, grande, ¿cierto? Gran problema. Ahí voy a fracasar, va a morir. Pero para el siervo, ¿cómo es? Nada, nada. Diferencia grande. Por eso ya el siervo pastor feliz era. Feliz. Entonces, para mí, ay, no quiero, no quiero. Esa diferencia sí puede reducir. Como el siervo tiene la fe, el corazón de Dios, eso puede aprender, puede recibir. En mi vida también va a ver cómo el pastor, ¿sí?, va a reírse, va a poner sonrisa. No es problema, no es problema. Ustedes también ante usted hay el siervo de Dios que pueda llevar tantos problemas, situaciones. ¿Usted hay o no hay? Usted también tiene. Usted tiene. Yo pensé que no hay, pero siempre hay cara negra y cara negra. La iglesia viene, también alguien sigue saluda. ¿Quién saluda, sabe? Sigue saluda a alguien, ¿cierto? De vez en cuando no entiendo. Yo sé, hermano, ¿por qué sigue saluda a mí? Una vez suficiente era, ¿por qué sigue saluda? No hay fuerza en su corazón. Si no hay fuerza, porque no puede pensar, ese es sueño, ¿cierto? Pero uno que ya tiene fuerza, ya vencerá, ¿cierto? Pues en vez de así saludar, ¿qué hace? Mirando, ¿cierto? Ojo brillante. Ahí era. Misma manera, alguien no tiene fuerza para vencer. Rabia, rencores. No hay fuerza. Por ejemplo, eso agarra a mi vida. Luego domina. Por eso ya se nota. ¿Verdad, no, hermanos? Ya uno que tiene esperanza, ¿qué hace? En el colegio también algún estudiante tiene esperanza. Yo voy a ser abogado. Yo voy a ser doctor. Yo voy a ser médico. ¿Qué hace? Anota. Sí, sale, fuego sale. Luego anota. Todo el maestro que enseña. Pero ya los que no tienen esperanza, ¿qué sirve? ¿Oh? Mi cabeza es mi cerebro de piedra. En vano es. ¿Ellos qué hacen? Última fila se sienta, última fila. En vano dice primera fila se sienta. Luego después, su ojo de poco a poco es, ¿sí?, cerrando ojos. Como ojo podrido, dice. Ojo podrido. Sí, ojo vivo, ¿qué ojo es?
o es burilla, ¿cierto? ¿Usted han visto pescado muerto? Su ojo, ¿cómo está? Su ojo, ¿cómo está? ¿No vio ojos pescados muertos? No. Sí, parece alguno tiene ojos, ojos. Algunos ese ojo tiene. Pero ojo ya vivo es diferente, diferente. Y los que tienen esperanza en el corazón. Pastor también nos dijo, era justo, y como ayer, ¿no? Anteayer también dando las conferencias, como hermano Moisés explicó, Pinchuca, ¿cierto? Chinche. Entonces ese señor empresa, ¿no? Dueño de empresa Hyundai dijo, ¿qué dijo? El fracaso, el éxito, depende de qué. ¿Depende de qué? Depende de nuestro corazón. Alguien dice, para hacer el éxito, depende de mis padres. Mi padre tiene edificio, mi padre tiene bienes, no depende de bienes. El fracaso, el éxito, ¿depende de qué? Depende de nuestro corazón. Pastor dijo también, pastor dijo. Depende de nuestro corazón. Puede vivir felizmente. Algunos quejándose, llorando también va a vivir. Depende de qué, hermano. Depende de sus corazones. Usted ahora, si ese rencor agarra, sufre, vive, quejándose, odiándose. ¿Por qué así es? Pero en nuestro corazón, recibiendo el corazón de Dios por la fe, supera. Eso no es nada, como el siervo, ¿cierto? Nos ha enseñado. Esta situación, ¿cómo es? ¿Es grande? ¿Cómo es? Nada, nada. ¿Sí? Depende de nuestro corazón. El fracaso, el éxito, se hace, ya dijo él. Ya ustedes también tienen ese siervo llevando tantos problemas, situaciones, luego escuchando a través de el siervo de Dios, el corazón de Dios, escuchando, ya puede ya solucionar. Tal vez ante mis ojos, ahora no puede solucionar, pero recibiendo ese corazón de Dios, desde nuestro corazón primeramente, ya diferente, era diferente, ¿sí? En el principio, ¿cómo fuimos, presentamos? Era grande, ¿cierto? Pero después escuchando, ya no es nada, dice el siervo. Entonces, desde nuestro corazón depende de nuestro corazón, dice. Ya aquí nosotros esta mañana hemos leído Segundo de Samuel capítulo 9. ¿Ustedes han escuchado esa historia, Mefiboset? ¿Conoce Mefiboset? ¿Quién es Mefiboset? El nieto era nieto de rey Saúl, primer rey de Israel, rey Saúl. Entonces, Mefiboset era su nieto, también como el príncipe, era príncipe de su padre Jonatán, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaba viviendo él? Ese Mefiboset, un príncipe era, un hijo de rey en Israel. Pero ya segundo de Samuel capítulo 9 leyendo, su padre Jonatán, su abuelo Saúl también murieron en las guerras. Entonces, como todo el mundo sabe, conoce, su abuelo, rey Saúl, estaba persiguiendo a David, quería matar, ¿cierto? ¿No? Eso todos. Después de morir rey Saúl en Israel, y Jonatán ha escuchado, ¿sí? Esa noticia es. Entonces, podemos buscar primero, aquí mismo libro, capítulo 4. Ya tiene el libro segundo de Samuel, capítulo 4, el versículo 4 voy a leer. Sí, capítulo 4, versículo 4. Aquí está más, aquí más rápido siempre. Sí, ya voy a leer. Y ya Jonatán, hijo de Saúl. ¿Ustedes ya encontraron? Ya podemos leer junto conmigo. Ya. 1,
2 y 3. Y Jonadán, hijo de Saúl, lisiado de los pies. Cuando llegó de la noticia de la muerte de Saúl y de Jonadán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, cayó el niño, se quedó. Ya, sobre Mefiboset explica, ¿cierto? Sí. Mefiboset era hijo del rey de Israel, Jonadán. Su abuelo también Saúl, el rey de Israel era. Pero en la guerra murió. Su abuelo, su padre, un día juntos murieron. Entonces, su nodriza, escuchando esa noticia que murieron, ¿cierto? Su abuelo, sus padres, ¿qué voy a hacer? Sí, entonces este país Israel, David, rey David va a agarrar, va a reinar. Entonces, como su abuelo quería matar a David como enemigos, ¿qué hizo su nodriza? ¿Qué hizo? Agarrando ese hijo Mefiboset, luego huyeron, ¿cierto? Apresuradamente, huyendo, de repente se cayó. Se cayó y soltó su hijo, quien Mefiboset. 5 años tenía ese tiempo. Imagínense, 5 años. No sé quién era aquí. Aquí Lucas, ¿cuántos años tiene? 1 año. 5 años más grande, ¿cierto? Ahí alzando y se cayó era. Luego y se quedó era como discapacitado, lisiados. 2 pies no podía usar. Cojo era, cojo, ¿cierto? 2 pies no podía usar. Entonces luego, ahí, esta mañana leyendo capítulo 9, ese Mefiboset, ¿en dónde estaba? ¿Dónde estaba? La casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces ahí estaba, ¿sí? Ese hijo de Jonadán, Mefiboset, ¿cierto, hermanos? Entonces ahí, mientras su nodriza cuidando de la casa de Maquir, de Amiel y en Lodebar. Entonces luego escuchó era rey David y administra, reina en Israel. Pero sabía, entre Saúl luego David son enemigos. Entonces ahí y ese nodriza, ¿sí? Avisando, enseñando. ¿Qué enseñando? A Mefiboset. ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué estaba enseñando su nodriza? Mefiboset, tú eras hijo de rey era en Israel. Tu padre es Jonatán, tu abuelo es Saúl. ¿Ya puede entender? Historia para que ya usted entienda, ¿cierto? Historia. Entonces, mientras explicando, sí, podía entender, podía saber. Porque entre mi abuelo Saúl y David, enemigo era. Mi abuelo perseguía, quería matar. David escapando, ¿cierto? O sea, ahí Dios levantó nuevo rey en Israel, ya David era. Entonces, estando en la casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. Entonces, ese Mefiboset creciendo, ¿qué concepto tiene hacia David, hermanos? ¿Qué concepto tiene? También malo, rencor, luego ya miedo era miedo. Sí, entonces aquí también ustedes, está aquí, está Rodrigo, su matrimonio era. Ustedes también viviendo juntos se ve, ¿cierto? Igual era, los hermanos de La Paz también, conmigo vive unos 30 jóvenes voluntarios, seminaristas viven. Entonces ellos también mirando a mí, tiene hacia mí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Concepto, ¿entiende? ¿No? Entre ellos habla.
habla, ¿sí? Cuando yo aparezco, como ratoncito, todo desaparece. Pero cuando yo no estoy, otra vez serio. Hablará. Muy divertido era. Cuando yo entro, de repente todo su lado. ¿Sí? Como fuera, y gato entró. Entonces, todo ratoncito escapa, ¿cierto? Silencio era. Luego trabaja muy bien. ¿No? No sé qué concepto tendrá también aquí Evangelista Rodrigo. ¿Mm? Voy a preguntar cada uno cuando tenga tiempo, ¿cierto? Aquí igualito era igualitos. En la casa ¿cómo se llama? En la casa de Maquir, ¿sí? Hijo de Amiel, viviendo ese nodriza. Luego la gente que sabía, ¿qué sabía? Entre dos casas, casa de Saúl, casa de David, era enemigo. La gente sabía estos. Entonces Mefiboset, tú sabes, tú eras príncipe. ¿Por qué vive ahora entonces, ahora en la casa de Maquir? ¿Por qué así está viviendo? Luego, contando, avisando, Mefiboset poco a poco podía entender. ¿En qué manera entendió ese Mefiboset, hermanos? David es quién es? Enemigo, ¿sí? Enemigo de la casa de mi abuelo. También mi padre, porque mi padre, ¿quién es? Hijo de rey Saúl era. ¿Enemigo de quién? David, ¿cierto? ¿Ya puede entender esa relación? ¿Puede entender, hermanos? ¿Mm? Entonces, ellos todos ya hablando. Luego Mefiboset también escuchando, él también era ese concepto hacia David, el rey de Israel. David tenía, porque no es bueno, ¿cierto? No es buena vista y tiene. Pues, ¿en dónde está ahora Mefiboset? ¿En dónde está ahora, hermanos, leyendo la Biblia? ¿La casa de? Ahora está. Leyendo, ¿en dónde está ahora? ¿No han leído capítulo 9 esta mañana? ¿En dónde está? En la casa de Maquir. ¿En qué manera está? La casa de Maquir, ¿cómo está? Mefiboset no está feliz, era. No está feliz. ¿Sí? No está feliz viviendo en la casa de Maquir, viviendo, aunque allá tal vez comiendo, durmiendo, pero su vida no es feliz. Su vida no es cómoda. ¿Sí? Tiene miedos. Su vida es vacío. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve estoy viviendo? ¿Qué sirve estoy estudiando? ¿Qué sirve estoy algo haciendo, ganando dineros? Porque ¿quién es el rey? David era enemigo de mis abuelos. Algún día se entera que estoy viviendo acá en la casa de Maquir. Ese rey David va a llamar a mí, ¿cierto, no? ¿Por qué va a llamar? ¿Por qué me va a llamar? Y tiembla. ¿Sí? Un día llegó, era su tiempo, su hora. David llamó, era, ¿sí? ¿Sí o no? David llamó un día, exactamente que ese Mefiboset pensaba. ¿Qué pensaba? Algún día me va a enterrar, ¿cierto? Va a saber que dónde estoy. Luego me va a llamar. Sí, pero exactamente llamó él. David mandó siervos, luego buscando, ¿cierto, no? Busca, dice Mefiboset, tráigamelo, dice. Tráigamelo. Pues un día, sí, Mefiboset en la casa de Maquir estaba. Los siervos de David llegaron. Luego Mefiboset, aquí vive Mefiboset. Al escuchar, rey David está llamándose. ¿Qué pensará Mefiboset? ¿Mm? ¿Qué pensará, hermanos? Rey David me va a exhortar, ¿cierto? Rey David me va a matar. Con miedo, ¿cierto? Con miedo. Ya ustedes también. ¿De cuándo aquí va a estar Rodrigo? Llama a usted. ¿Qué piensa? Ya llamando, ¿qué piensa, hermanos? Porque me llama, ¿cierto? Porque me llama, porque me busca tal vez. Piensa. No sé usted qué pensará.
Entonces aquí Mefiboset tenía un concepto hacia rey David. No era buenos, ¿cierto? No era buenos. Por eso cuando llegando, ¿cómo llegó ante rey David? Ese Mefiboset, ya vamos a buscar. Aquí está 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tus siervos. Ya 7 tiene, ya él presentó, vino ante rey David. Ya 7, juntos vamos a leer cómo estaba, ¿no? El Mefiboset. Vamos a comparar nuestra vida, nuestro corazón, también cómo era. Ya juntos vamos a leer 1, 2, 3. Ya otra vez, ya 7. Ya 1, 2, 3. Le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. 8 también. 8 ustedes no me pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Ya entonces, ya Mefiboset, ante rey David presentó, pero ¿en qué manera presentó? ¿En qué manera? ¿O difícil esa pregunta? Como siervo. Y temblando, ¿cierto? Temblando, tenía miedo, que soy hijo de Jonadán y Saúl, ¿cierto? Entonces, enemigo era, entre dos enemigos. Entonces, con temor, con miedo, él presentó era. Entonces, no tenía paz ante rey David. Tenía miedo, según esta palabra, leyendo el versículo 7. ¿Qué dijo? David mirando, él tenía lleno de miedos. Por eso, primeramente, ¿qué dijo? Cálmate, calma, no tenga miedo. Porque yo llamé a usted luego, si David expresó era. ¿Por qué David expresó? Mirando ese Mefiboset, hablaba mucho era. Tiene lleno de miedo, totalmente cerrado hacia David, muy cerrado era. Él me va a matar, él me va a hacer perder mi vida. Cerró totalmente. Entonces David mirando, no podía hablar, ¿sí? Fácilmente. Por eso habló, ¿qué habló? Primeramente habló, no tenga miedos, no voy a matarte, no voy a comer, ¿sí? Ya tranquilo, no tenga miedo. Luego explicaba, ¿por qué explicaba? Yo quería darte. ¿Qué quería dar? Misericordia era. Tú piensas que somos enemigos. No, ¿sí? Por la promesa, con pacto que hemos hecho con tu padre Jonadán, ¿sí? Yo te daré. ¿Qué daré? Misericordia era. Todas las tierras de tu padre, de tu abuelo Saúl, esa tierra entregaré, dice. Amén, hermanos. ¿Ya qué está escuchando Mefiboset? Él tanto tiempo escuchaba sobre el rey David, pero ahora ante él, David hablando, ¿qué está hablando? Ya muy diferente era. Cuando él encuentra con David, David me va a hacer así, esa manera, exhortar, o quitar, o matar, o meter a la cárcel. Ya iba, ¿cierto? Así estaba pensando. Pero ese día, antes del rey David, escuchando muy diferentes, totalmente ya diferentes. ¿Ya puede ver eso, hermanos? Muy diferente era. Años Mefiboset pensaba, ¿qué pensaba? No tiene que encontrar a quién, rey David. No tiene que acercarse al rey David. Años pensando era. Dentro del corazón, Mefiboset, ¿quién está pensando?
no tiene que encontrar David, no tiene que acercarse de él, no tiene que abrir, no tiene que hablar con él. Era años, muchos tiempos, él vivía. Porque cuando encuentras, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Él va a matar, era. Tal vez me va a matar. Tal vez va a suceder feas cosas. Por eso con muchos miedos, temblando vivía él. Pero ese día, presentando ante el rey David, aunque él tampoco quería ir, pero llegaron, enviaron los soldados, siervos de David, enviaron. Por ellos llegando, presentando ante David, David, mirando él, estaba temblando. Mirando, no tiene paz en su corazón. Mirando él totalmente cerrado, su corazón. Entonces David pensaba, sí, quería hablar tantas cosas, pero primeramente habló. ¿Qué habló? Mefiboset, no tenga miedo, no tenga miedos. Yo voy a matarte. Yo no voy a hacer algo malas cosas. No tenga miedo. Luego, primeramente, recordando, ¿qué? Recordando ese pacto, promesa con tu padre Jonadán, hemos hecho. Según ese pacto, yo daré misericordia, ¿cierto? Así dando paz, ¿sí? La tranquilidad primeramente. Luego toda la tierra de tu abuelo Saúl, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a entregar a ¿quién? Mefiboset, hermanos. Imagínense, hermano, toda la tierra de su abuelo Saúl, ¿qué tamaño será? ¿Cuánto lote tendría? Era rey de Israel, ¿cierto? No es un lote, dos lotes, creo. Toda la tierra que tenía tu abuelo, ¿va a dar, no va a dar? Eso va a dar, dice, va a dar. Luego después habló, luego tú comerás, en mi mesa. En la mesa de David, solo ¿quién puede comer? En la mesa de David, solamente ¿quién puede comer? Sus hijos, hijos, familia, ¿cierto, no? Sí, entonces en la mesa de David comerá, siempre comerá. Entonces, David expresó, ¿qué expresó? Primeramente, no tenga miedo, ¿cierto? Yo quiero dar misericordia por pacto de tu padre Jonadán, recordando que tu padre Jonadán me amó mucho, me ayudó, me salvó. Por ese pacto yo te daré misericordia. Luego, toda la tierra de tu abuelo entregaré. Después, siempre tú comerás. ¿En dónde? En mi mesa. Entonces, en la mesa de David solo su familia puede comer, ¿cierto? Como dijo hermana. Entonces, David considera ese Mefiboset, considera enemigo o su hijo. Hijo y considera su familia. Pero Mefiboset, ¿qué piensa? Enemigo, ¿cierto? David enemigo, me va a matar. Muy diferentes, ya contrarios. Ya puede ver esta mañana ese capítulo leyendo, capítulo 9. David tiene otro corazón, ¿cierto? Pero Mefiboset también tiene otros corazón, ¿cierto? Otro concepto, otro pensamiento. Por esa diferencia, ya vamos a ver, por esa diferencia de pensar, si Mefiboset años vivía, ¿en qué casa estaba viviendo? La casa de Maquir. ¿Ya entiende, hermanos? Años en donde vivía Mefiboset. La casa de Maquir vivía. ¿Sí? Como ahí estaba viviendo. Con ese pensamientos, miedos, escapándose. Pero en el corazón de David, ¿qué dice? A Mefiboset siempre comerá. ¿En dónde? En mi mesa. David quería comer juntos, ¿cierto? ¿Quién nomás puede comer? Familia, hijos. Entonces, si Mefiboset, por ese pensamiento que tiene, por ese concepto que tiene hacia David, años en donde estaba viviendo, en la casa de Maquir. Hermano, imagínese, ese Mefiboset
debería comer ¿en dónde? En la casa de David. Porque David, ¿qué quiere? Siempre quiere que coma ¿en dónde? En mi casa, en mi mesa era. Luego quiere dar misericordia era. Luego mucha tierra de su abuelo Saúl quería dar era. Entonces años, muchos tiempos, ese Mefiboset disfrutando era. Muchas tierras produce, sembrando, produciendo, cosechando, comiendo, ganando bien. Entonces Mefiboset años podría vivir otra vida, era otra vida. ¿Qué vida? En la casa del rey David, luego con muchas riquezas, luego con rey David, ahí con familia, como familia, ahí podría vivir. Pero años en donde estaba viviendo Mefiboset, la casa de Maquir era, lleno de miedos, con miedo de quejas. ¿Por qué yo estoy viviendo de esa manera? ¿Cierto? Además, cojo era cojos. Entonces, por esas diferencias, su vida años estaba viviendo. Ya hermanos, igual. Nosotros también tenemos nuestros pensamientos. Aparentemente nada. Podemos pensar tener esos pensamientos que tienes. Pero esa diferencia que David tenía hacia Mefiboset. Mefiboset también tenía hacia David, iguales o diferentes. ¿Iguales, hermanos? Diferente. Esa mañana ustedes también ha pensado esa parte. Lo que usted está pensando era. Lo que está pensando o igual que como Dios o diferente era. Cuando tiene diferente, por esas diferencias, ¿cómo ha vivido era? Ese Mefiboset, años, ¿en qué manera? ¿En qué manera? Lleno de miedos, tristes, vacío era en su vida. Pero cuando Mefiboset también, igual que ahora, encontró rey David, luego directo escuchó era, confirmó. Yo pensaba que él es enemigo, me va a matar, ¿cierto? Me va a quitar todos, aunque no tengo muchos, me va a quitar, va a perder. Pero ahora encontrando con rey David, escuchando directo el que está pensando hacia mí, totalmente diferente era. Años él pensaba, años él escuchaba. ¿Qué escuchaba? Hacia David. Su nodriza, ¿qué hablaba? ¿Qué explicaba? David es enemigos, peleaba con tus abuelos, ¿cierto? Enemigo era, peligroso era. Tiene que esconder, no tiene que acercarse de él. Lejos mejor era, lejos. Escondes. Entonces un día encontrando con rey David, escuchando lo que está pensando David, totalmente ya diferente. ¿Ustedes también pueden ver? Sí, ¿verdad, no? Sí, años sufrió entonces Mefiboset. Él, si hubiera encontrado, si tenido mismo corazón de David, ya, sí, desde antes podría vivir. ¿Cómo podría vivir? Como un príncipe era, hijo de rey David. Ahí podría vivir. Pero años, esta mañana, ustedes también ahora está pensando, tiene concepto hacia Dios ustedes. No sé, cada uno de ustedes qué pensará. Si usted esta mañana, si puede encontrar Dios que también piensa hacia nosotros, hacia ustedes. También Dios piensa cada uno de ustedes. También ustedes también igual ustedes también tienen hacia Dios, hacia la iglesia, tienen un concepto, un pensamiento que ustedes piensan. ¿Hay no hay ustedes? ¿Tiene o no tiene ese pensamiento? ¿Tiene? Cada uno creo que tiene. No sé qué pensamiento tendrá en sus corazones. Pero vamos a ver esta mañana, hermanos, ¿sí? Dios, ¿qué está pensando hacia mí? Iglesia, ¿qué está hacia mí, cierto? Ese pensamiento, tal vez usted también escuchando igual que esta mañana, capítulo 9, son iguales pensamientos de Dios. Luego ya pensamiento de ustedes que está pensando son iguales. Ese es genial. Entonces usted puede vivir, ¿sí?
felizmente. Como aquí Mefiboset, ¿sí? Años vivía en la casa de Maquir. ¿En qué manera vivía? Queja, rencores, miedos. Si no tiene paz, será. Algún día me busca. ¿Qué pasará? ¿Cierto, no? Tal vez, ¿sí? Como ese Mefiboset. Usted también, vamos a ver, ¿verdad? Sí, verdad, esta mañana estoy pensando, lo que estoy teniendo, ¿no? Estoy teniendo mi concepto, mis pensamientos. Eso cómo, ¿sí? Me va a aceptar, me va a ayudar, me va a guiar, vamos a ver. Usted tiene el libro San Mateo capítulo 7, aquí marcando San Mateo capítulo 7, vamos a ver. El versículo ya 21 voy a leer. San Mateo capítulo 7, el versículo 21 tiene, ya voy a leer, ya aquí está adelante, ya mejores esta mañana, solo ahí, mejor, solo adelante nomás pueden ver, más rápido buscar, ¿sí? Ya 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Era. Aquí dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, no todos los que buscan a Dios pueden recibir la gracia de Dios, dice, no pueden entrar al reino de los cielos, sino hacer, ¿qué hacer? La voluntad de Dios. La Biblia está hablando, tal vez ustedes buscan a Dios, desea hacer para agradar a Dios, para entrar al reino de los cielos, hacer también importante, buscar, llamar. Pero la Biblia dice más importante, en vez de llamar, buscar a Dios, primero, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Así está escrito en la Biblia. Sino el que hace. ¿Qué hace? La voluntad de mi Padre. Más importante es la voluntad, hermanos. Más importante es Dios, ¿qué piensa? Dios, ¿qué quiere? Es más importante. Por eso versículo 22, leyendo un versículo más abajo. Ya muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya ellos, ¿qué hacer? Sirviendo a Dios. En tu nombre, en el nombre de Dios, ¿qué hace? Profetizamos, predicando el evangelio, profetizamos. Luego en tu nombre también, ¿qué hace? Echamos demonios. También en tu nombre, ¿qué hace? Milagros. Ya usted también eso hace. En el nombre del Señor profetizamos. ¿Predicaron ustedes? También en tu nombre, en el nombre del Señor, ofrendando, sirviendo, luego también echando demonios. Luego últimamente, ¿qué hace? Hasta milagros. ¿Quién es el Dios, hermanos? Ellos entrarán al reino de los cielos, ¿lo recibirán la bendición de Dios? Hermana, ¿qué piensa? Los que hacen así. Hermana Victoria, ¿qué le parece a Dios? En el nombre del Señor, profetizaron, predicaron, llevaron la palabra. Luego en el nombre del Señor echaron demonios. En el nombre del Señor hicieron milagros. ¿Entrarán al reino de los cielos, hermana? ¿Por qué no entra? ¿Oh? Porque no hace su voluntad. Sí, entendieron muy bien. Que muchas personas, sí, primeramente, eso hace, como igual que versículo 22 era. Muchos hacen. Ofrendar, servir, echar, servir, hacer. Es bueno, hermano. ¿Qué es, hermano, estos? Bueno, era bueno. Muy buenos. Pero para Dios, primero, ¿qué hace? Primero, hace la
voluntad era. Muchos hermanos en la iglesia igual era. Muchos hermanos quieren lo que desea, lo que quieres, igual que Dios era. Pero primeramente Dios está hablando, hacer era la voluntad. Más importante, conocer era conocer. ¿Qué conocer? Confirmar, confirmando. Luego con mismo corazón hacer, no hay problema. Pero Dios, ¿sí? Sin confirmar lo que desea, Dios hace servir. Por eso Dios dice, ¿qué dice? Primero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces buscamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así conociendo, esto es la voluntad de Dios. Luego nosotros, uniendo con esa voluntad de Dios, recién Dios va a bendecir. Amén, hermanos. Ya, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿En qué libro hay? Hebreos también hay. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a buscar. ¿Sí? Ustedes tienen Tesalonicense, primera de Tesalonicense también hay más claros. Ya, tiene la Biblia, Tesalonicenses, ustedes podemos buscar, capítulo 4, el versículo 3. Ya aquí más adelante, aquí más rápido va, ya buscaron. Ya, ¿qué dice? Juntos vamos a leer. Ya, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya, sin saber esto, ustedes hacen como San Mateo capítulo 7, versículo 22, ¿no? Aunque buena obra hace, pero Dios, ¿sí? Rechaza era. Jesús dijo era, ¿sí? Apartaos de mí, ¿sí? Maldadores, ¿cierto? Si ahí echaron, echó era. Igual ustedes también pueden, esta mañana está escuchando esta palabra, hermanos. Tal vez usted también sin saber, corazón de Dios, solo yo quiero, ¿sí? Esa manera le gusta, Dios va a querer. Luego ustedes haciendo, tal vez será igualito que como capítulo 7, ¿no? San Mateo, versículo 22. Fue desechado a perder. Por eso saber cuál es la voluntad de Dios, aquí está, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 3. Ya vamos a ver, ya, cuál es la voluntad de Dios. ¿Está listo todos? Vamos a leer conmigo, ya, 1, 2 y 3. Ya, la voluntad de Dios, ¿qué es? Voluntad de Dios es vuestra. Ya, Dios primeramente pidiendo, ¿qué pidiendo? Que sea, santos. Nuestra santificaciones. Primeramente, usted antes de hacer, ¿cierto? Antes de echar demonios, antes de hacer, ¿qué debe ser? Ser era ser santificación. ¿Qué quiere decir? Debe ser santos, limpio era, sin manchas, limpios. No debe tener ni un pecado. Primeramente, eso debe ser, dice. Pero muchas personas, ¿cierto? Sí, ignorando era esa voluntad de Dios. Dios va a querer, ¿qué va a querer? Sirviéndose, echándose, limpiándose, en la iglesia apoyando. Eso Dios va a gustar, cumplir mandamientos. Muchas personas así hacen. Luego, leyendo la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo está escrito? Apartaos de mí, pecadores, era malos. Jesús rechazó era a ellos. Hermanos, esta mañana también. Muchos hermanos en las iglesias, hecha verdad, ofrendando, sirviendo, sacando su tiempo, viene a hacer. Hace. Igualito era. Después de hacer, luego se queda. ¿Cómo se queda? Desechado. Dios no acepta, hermanos. Muchos. Primeramente debes saber, dice, la voluntad de Dios. Esta mañana, escuchando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Santificación era tiene que ser primero santos, ¿sí? Sin pecados, sin manchas, perfectos. ¿Ya puede entender, hermano, esa parte? Eso primero tiene que ser. Ya ustedes son justos, hermanos. ¿Recibieron la salvación todos?
¿En qué manera usted recibieron la salvación? ¿En qué manera? ¿Usted para limpiar sus pecados algo hizo? ¿Algo hizo? Nada era cierto, ¿no? Sí, por la gracia del Señor Jesucristo, por la fe, recibiendo, ¿cierto, no? Entendiendo era. El Evangelio, recibimos la salvación. Ahí nosotros hemos sido justos, santos, ya perfectos. Ahí ya vamos a ver Hebreos capítulo 9, capítulo 10 vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Aquí también sale la voluntad de Dios, ¿cierto? Ya, Hebreos capítulo 10, el versículo 7 voy a leer. Aquí adelante ya. Hebreos capítulo 10, el versículo 7 voy a leer. ¿Pueden ver todos? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya Jesús está hablando, ¿cierto? Jesús que dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer era. Jesús, ¿por qué vino a este mundo? Para hacer era. ¿Qué hacer? La voluntad de Dios. Es muy importante acá, ¿cierto? Sí, debe hacer era. La Biblia dice, primero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿qué es? Ser santos perfectos, hermanos. Ya ustedes pueden ser santos perfectos, ustedes mismos. Nadie, ¿cierto? Ningún hombre puede ser, ¿sí? Justos, perfectos por su manera, por su obra. No se puede, ¿cierto, hermanos? Esa parte puede entender. Por eso ya quién, Jesús era. Jesús por eso vino para hacer esa voluntad de Dios, porque nosotros no podemos hacer esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cada uno de ustedes debe ser justo. ¿Ya se ve bien, versículo 10? Ya, juntos. 1, 2 y 3. Ya otra vez, ¿sí? Ya otra vez. Juntos vamos a ver, juntos. Parece, tiene sueño. En su sueño está ¿cierto? Sí, ya despertándose. Ya todos. ¿Ya está bien? Ya juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Según esa voluntad. En esa voluntad
de Dios, somos santificados. Hemos cumplido. ¿Mm? Somos santificados, santos, perfectos, cumplidos según esa voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué manera? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús era hecha una vez para siempre. Aunque nosotros no podíamos, ¿sí? Esa voluntad de Dios, ser perfectos, justos. Por eso ya Jesús llegando a este mundo, viniendo, a través de Jesús era. Jesús cumplió la voluntad de Dios a través de ofrenda de su cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ya cumplió. ¿Qué cumplió? La voluntad de Dios. Por esa voluntad de Dios, nosotros ya somos santos, perfectos, justos. Amén, hermanos. Sí, según esa voluntad de Dios vino Jesús. Luego por ofrenda de cuerpo de Jesús, nosotros ya hemos sido. ¿Qué hemos sido? Santificaciones. Ya cumplimos la voluntad de Dios. Por eso nosotros podemos entrar. ¿A dónde podemos entrar? Al reino de los cielos, hermanos. Más importante es conocer la voluntad de Dios. Entonces muchas personas, ¿sí? Sin saber era esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios ser santos, perfectos. Mucha gente es, yo no puedo ser santos, perfectos. Soy defectuoso, soy frágil, carnal. Ustedes también muchas veces dicen de esa manera, ¿cierto, hermanos? ¿Ustedes dicen también? Soy carnal. También que habla mucho más. Soy inútil, ¿cierto? Soy feo. ¿Sí? Así ya habla, muchos hablan, hermanos, que no conocen la voluntad de Dios. Cuando ustedes reconocen, ¿qué reconocen? Soy carnal, soy frágil, soy inútil, soy débil, no sé muy bien. Cuando ustedes reconocen, saben bien de sí mismos, ¿qué hacer? Ellos, yo no puedo, ¿cierto? Yo no puedo hacer esa voluntad de Dios. Por eso Jesús vino. Jesús vino. Jesús vino para cumplir esa voluntad de Dios. Luego fácil era, ¿qué fácil? Recibir esa, ¿sí? Esa la muerte del Señor Jesucristo. Fácilmente puede recibir la obra del Señor Jesucristo, recibir. Por eso ustedes cuando hablan, soy carnal, soy inútil. No solamente boca, hermanos, en el corazón, soy inútil, soy nada. Esta persona es bendita, bendita. ¿Qué es, hermanos? ¿Quién es? Bendita, bendita. Soy carnal, no puedo. Soy inútil, no puedo. Estas personas entonces automáticamente, fácil era. ¿Qué fácil es? Recibir, recibir. ¿Qué recibir? Nuestro Señor Jesucristo, su obra. Recibir fácil era fácil. Recibiendo a través de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, una vez para siempre, somos justos. Luego recibimos esta gracia, esta bendiciones. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Usted tiene el libro de Romanos capítulo 10. Aquí más adelante mejor. Romanos capítulo 10, 1, 2, vamos a leer 2. Romanos capítulo 10, el versículo 2. Aquí se encontró muy rápido. Ya vamos a leer. Ya conmigo junto. Ya versículo 2, ¿cómo está escrito? 1, 2, 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ya los israelitas ellos tenían la palabra, ellos también tenían conocimientos. Además, ellos creen en Dios.
Entonces Elías tiene todas las condiciones, tiene. ¿Qué condiciones tiene? Recibir la bendición de Dios. Pero versículo 2 leyendo, ¿qué dice? En vez de recibir la bendición de Dios, sino recibió israelitas. ¿Qué recibió? Maldición de Dios recibió era. Porque Elías tenía todas las condiciones. Recibir la bendición de Dios. Primero ellos creen en Dios, ¿cierto? Luego también ellos escogido de Dios, un pueblo. Además ellos tenía la palabra de Dios. Tenía todas las condiciones. Pero ¿por qué recibió la maldición de Dios? Ya Romanos capítulo 10, 2, leyendo, aquí está escrito. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Versículo 3 leyendo más claro. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya y propia, no sean sujetados a la justicia de Dios. Los israelitas deseaba. Los quería establecer, ¿qué quería establecer? Su propia justicia. En la iglesia también misma manera, muchos hermanos desea establecer su propia justicia, su propia manera en la iglesia. Ya para establecer mi juicio, ¿cierto? Debe ignorar. ¿Qué debe ignorar? La justicia de Dios. Debe ignorar. Recién puede establecer mi propia justicia. Los israelitas, misma manera, tenía tantas bendiciones. Pero Dios tenía más quería. ¿Qué más quería? Establecer en la iglesia su propia justicia en la iglesia. Su propia manera quiere establecer. Por esa razón, los israelitas recibieron la maldición de Dios, hermanos. Hermanos, muchos, ¿sí? Este tiempo, mucha gente busca a Dios, congrega a las iglesias, también dicen, creen en Dios, pero ignorando esa voluntad de Dios, luego ellos ¿qué procura? Establecer, Dios va a querer de esa manera. La iglesia son mejores. Luego, ¿sí? Ellos quieren como establecer su propia justicia. Todos recibieron la maldición. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? No quieren ser sujetados según la justicia de Dios. Más importante, mi celo, mi deseo, mi propia justicia, mi manera. Hermanos, aquí en la iglesia es, Dios dirige, Dios dirige. Aparentemente, humanamente, tal vez, sí, un siervo, un ministro, un pastor, un evangelista. Pero encima de esto, ¿quién dirija? ¿Quién dirija, hermanos? Iglesia de Sucre va a estar Rodrigo dirija. Yo no creo. Si Iglesia La Paz, Pastor Andrés dirija, tampoco. Encima, ¿quién dirige? Dios era Dios. Dios dirigiendo. Entonces, Dios guiando, Dios trabajando. Luego, más importante era, ¿para qué Dios trabaje? Siendo ministros, siendo siervos, siendo hermanos salvos, y dejar nuestra propia maneras, nuestra propia justicia, dejar es más importante. Ahí recién Dios puede dirigir nuestra vida. Pero el pueblo de Israel no quisieron. ¿Qué no quisieron? Nosotros queremos servir a Dios, dice. Tenemos celos, queremos echar toda la vida, queremos echar todo el corazón. Luego ellos querían establecer su propia justicia. Ahí recibió maldición de Dios. Que ellos ignorando la justicia de Dios. Una pregunta, hermano. Nuestra vida, usted maneja o Dios maneja. ¿Quién es mejor? Siempre, respuesta nomás 100 puntos. Dios dice, respuesta es excelente. Ya nuestra vida, ¿quién tiene que manejar? Usted mismo, Dios. ¿Quién es mejor? Pero usted agarra entonces, ¿por qué agarra ustedes? Por boca nomás, sí, 100 puntos, hermanos. La vida real, ¿quién agarra?
muy fuerte agarra. ¿Quién agarra? Por eso choca, todo lado choca. ¿Sí? Con ministro choca, ¡pah! Con la iglesia choca, con hermano choca, todo choca. Porque ella nuestra justicia quiere manejar, choca, sufre bastantes hermanos. Si usted dejaría en la mano de Dios, Dios va a dirigir. Aún pasa, ¿qué pasa? Mi vida, enemigos, fracasos, enfermedades, situaciones. Por eso todo Dios va a solucionar. Dios va a guiar, Dios va a solucionar. Luego recibiendo, hemos sujetado de la justicia de Dios. La justicia de Dios rectamente va a dirigir. Amén, hermanos. ¿Cierto esa parte? Muy importante eso en la iglesia es. No quiere, no intente como establecer mi propia justicia. Eso es peligroso, porque una vez todo va a destruir. ¿Sí? Por eso los israelitas dicen, por eso recibió la maldición. A pesar de tener tantas condiciones que tenía, ¿cierto, hermanos? Esta mañana nosotros hemos leído segundo del libro Samuel, ¿no? Segundo del libro Samuel, capítulo 9. Aquí sale, era Mefiboset. Años escuchaba, ¿sí? Un concepto hacia David. Tenía un pensamiento hacia David. No era buena vista, tenía, ¿cierto? Entonces, años estaba viviendo en la casa de Maquir, hijo de Amiel Lodebar, lleno de tristeza, sufrimientos, también miedo era. Pero hermanos, si hubiera votado, si hubiera rechazado era ese pensamiento, ¿de quién? Mefiboset. Luego sí presentaría, se acercaría, luego confirmando, escuchando el corazón de David, ya puede reducir. ¿Qué puede reducir? Ese tiempo que vivía, ¿cierto? Mucho temor, miedos. Entonces, reduciendo ese tiempo, ¿cómo puede vivir Mefiboset? Como hijo de rey, David estaba, puede vivir eso. Muchas riquezas. Luego, todos los días vive. ¿En dónde vive? En la casa de rey, era rey David, hermanos. Esa mañana tal vez usted se siente como Mefiboset. ¿Por qué me mire? Dice, como un perro muerto. Alguien considera mi vida como un perro muerto. ¿Usted han visto un perro muerto? En la calle, ¿no? De vez en cuando atropella, ¿no? Se queda. ¿Cómo está un perro muerto? Sí, miserable, era, miserable. Tampoco. Un perro muerto tampoco entera, ¿cierto? Entierra, no hace entierros. Ahí se queda, miserable. Mefiboset así miraba, era. Soy un perro muertos, miserables. Luego también pobre, también miedo era, hermanos. Porque así vivía era. Él tenía un pensamiento muy lejos del corazón de David. Tal vez esta mañana ustedes, si vive con ese corazón lejos de Dios, como David, ¿cierto? Lejos de la iglesia. Luego considera, soy un miserable, un perro muertos. ¿Por qué así? Pero esta mañana Dios quiere declarar. ¿Qué declarar? Ven, llamó, ¿cierto? David llamó. Si no hay alguno de la casa de Saúl, está buscando, ¿cierto? Llamando. Esa mañana Dios quiere llamar a cada uno de ustedes, llamar. ¿Por qué quiere llamar? Ya ven, usted tal vez piensa, igual que Mefiboset, pero ven, escucha el corazón de Dios, ¿cierto? Sí, Dios considera. ¿Cómo considera? Ustedes son mis hijos, era príncipe. Toda la tierra de Saúl voy a entregar. Toda la riqueza, necesidades, va a dar. Todos los siervos, va a dar. Era. Luego todos los días, ¿en dónde va a comer? Conmigo. ¿Qué quiere decir? Tú eres
Tú eres mi hijo, era hijos, hijos. Amén, hermanos. No es un perro muertos. ¿Sí? Tal vez usted piensa, ya, esta mañana confirme bien corazón de Dios, diferente, hermanos. Luego recibiendo ese corazón de Dios, esa palabra de David, aceptando Mefiboset, puede vivir. ¿Sí? Ahora, felizmente, en la casa de David, como un príncipe, luego disfrutando, luego acompañando a la rey David, y puede vivir. Esta mañana nosotros hasta aquí, ¿no? Compartimos. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, ayer anoche nosotros y pasamos muy bien esa noche cultural. Y a pesar de tener bastantes situaciones, primeramente el gobierno, la alcaldía, iba a apoyar, pero por las situaciones no podía. Pero uno a uno, ahí confiando en Dios, preguntando, avanzando, Dios cubrió todas partes. Hasta el clima, sí, como iba a llover, estaba negro en el cielo. Pero Dios agarró hasta este clima. Estaba muy fresquitos, fresco. Luego también muchas personas, las autoridades, estaban muy agradecidos hacia nuestra fundación. Quieren trabajar juntos. Dios Padre, también esta mañana escuchamos el corazón de David. Luego el pensamiento de Mefiboset. Totalmente diferente era. Por ese pensamiento que tenía Mefiboset, años, mucho tiempo sufrió bastantes. Era como miserable. Pero esa mañana escuchando el corazón de David verdaderamente muy diferente. Consideraba hijos, sus propios hijos, como un príncipe. También todas las tierras de su abuelo quería dar. Tanto tiempo esperaba para dar estos, pero nunca aparecía este Mefiboset como nuestra vida. Nosotros, lejos, lejos, más lejos, como Satán engaña, no se acerca de Dios, no se acerca de siervo, no se acerca de la iglesia, va a perder, va a morir, todo va a perder, pero en verdad muy diferentes. A través de, sí, conocer, confirmar el corazón de David, Mefiboset ahora es viviendo en el palacio del rey, como un príncipe, ahí acompañando al rey David, mirando la obra de Dios. Pues Padre, aquí Iglesia Sucre, como aquí llegando los jóvenes de Cochabambas, también de La Paz, también de diferentes ciudades llegaron. Quedó muy chico, no había espacio más. Dios va a bendecir. Quiere trabajar a través de Iglesia Sucre con los hermanos de Sucres. Hemos visto cómo Dios está abriendo. Esta mañana agradecemos por tu palabra. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Sí, muchas gracias. Sí, ahora vamos a tener el tiempo de anuncio y luego vamos a tener la reunión por grupos, ¿no? Casados y casadas, jóvenes y estudiantes vamos a tener, ¿no? La reunión. Y sí, ¿me puede acompañar con anuncios? Sí, tenemos la Radio Jerusalén. Nosotros desde celular puede escuchar, ¿no? La radio, prédicas, música, mensajes de nuestro siervo, ¿no? Por celular. También satélite, ¿no? Radio Tupac Katari, ¿no? Y siguiente, vamos a pasar. Y 6:30 tenemos la predicación dominical con el pastor Oxopar. Sí, predicación dominical 6:30 con el pastor Oxopar. Mañana inicia el CLF con el pastor Oxopar. 2 sesiones, ¿no? 9:30 en la mañana y 7 de la noche, ¿no? En la noche, así, en 2 sesiones durante del martes al día sábado vamos a tener. Sí, entonces hasta aquí, anuncio siguiente. Ya no, sí, gracias.
Y ahora no vamos a reunirnos por grupos y casados vamos a tener ahora como comunión, ¿no? Tenemos visita del pastor, ¿no? Entonces hemos escuchado también la palabra ahora, ¿no? Sí, con Pastor Andrés vamos a tener un tiempo los hermanos casados que nos visitan, también los hermanos de Sucre, así, ¿no? Casados y hermanas casadas con misionera, con Pastora Luz vamos a tener y jóvenes y estudiantes con mi persona. Entonces así vamos a ordenarnos, entonces